3, 2, 1. Bienvenidos chicos de tercera secundaria a su curso de literatura. El día de hoy vamos a hablar sobre el modernismo. Bueno, el modernismo es una corriente literaria que se dio acá en Latinoamérica y que nació acá, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante hablar de eso en pleno COVID? Porque tenemos que darnos cuenta que en Latinoamérica o América, o en este caso Sudamérica, y en este caso Perú, que también tuvo grandes representantes en el modernismo, mostró sus propias cualidades y características en una literatura propia, ¿no? Entonces es importante darnos cuenta que en el tema cultural, que tiene que ver con el tema de la vida, cada lugar tiene sus características propias y cada lugar tiene sus formas y sus elementos para afrontar diferentes situaciones, como el caso que estamos viviendo con el COVID. Entonces tenemos que darnos cuenta que tenemos situaciones diferentes a Europa, a Estados Unidos y a muchos países de otro mundo, para afrontar nuestras propias situaciones, nuestros propios problemas, que pueden ser parecidos a otros lugares, pero que tienen diferentes elementos. Es por eso que es importante primero reconocer lo nuestro para poder afrontar nuestros propios problemas. Así que bienvenidos al curso el día de hoy con su profesor Jorge Julieta Sandoval para chicos de tercera secundaria, y vamos a hablar sobre la literatura modernista. El modernismo peruano. ¿Dónde nace el modernismo? En Hispanoamérica, hacia el último tercio del siglo XIX. ¿Quién fue el fundador? El gran nicaragüense, o sea, nació en Nicaragua, Rubén Darío, ¿no? En 1888. El personaje que vemos a la mano izquierda, cuando publicó su libro importante, Azul, ¿no? Rubén Darío publica este libro cuando apenas tenía 16 años. Participa en un concurso nacional y gana con su libro Azul, ¿no? Entonces, a los 16 años, Rubén Darío funda el modernismo en Hispanoamérica, ¿no? ¿Cuándo llega al Perú? En 1906, el modernismo. ¿Con quién? Con José Santos Chocano, ¿no? Cuando publicó el poemario Alma América. El modernismo es la primera y única escuela literaria oriunda de América, ¿no? Como hemos dicho. Y es una escuela que influyó en Europa. Así que hay que tenerlo muy en claro. Es muy importante, por eso el modernismo para Latinoamérica y por supuesto para el Perú. Significó la emancipación cultural de América respecto a España. Es importante, no solamente con el tema de los recursos, el tema de la cultura. Cuando un país ya no depende de otro país, pueden ser mucho más importantes porque ya se convierten en un eje de visión. ¿A qué me refiero? Cuando ya no dependes de otros y dependes de ti mismos, otros van a depender de ti. Es lo que pasó con el modernismo a nivel Latinoamérica, ¿no? En la literatura, es la literatura de una sociedad que se va modernizando, pues se llama modernismo, ¿no? Se va modernizando, es decir, maquinizando, deshumanizando, por lo cual el interés por el arte declina progresivamente, ¿no? El modernismo. Características. Tenemos 5. Primero está la sensualidad. La belleza se manifiesta a través de los sentidos y la sugerencia. Entonces, en la poesía, en la narrativa de los modernistas, hay una sugerencia, ¿no? Herencia del simbolismo francés, el gran simbolismo francés. La musicalidad. La música es el arte por excelencia, ¿no? Se asocia a la poesía mediante la innovación del ritmo y la cadencia. ¿Qué es la cadencia? Es una forma del sonido, de la musicalidad, ¿no? Y esa es una herencia del parnasianismo francés también. El exotismo o irrealidad se manifiesta mediante la rebeldía ante los temas cotidianos y vulgares del realismo, ¿no? Entonces se alejan un poco del realismo y ahí empiezan a aparecer en las historias de los modernistas las hadas, los gnomos, los cisnes, las princesas, visiones de países lejanos y tiempos remotos. La elegancia es la armonía verbal, ¿no? La palabra perfecta, donde ninguna palabra sobraba o faltaba. Cosmopolitismo reúne una diversidad de estilos y culturas. Entonces hay una gran influencia de otros estilos, ¿no? Como el simbolismo, como el parnasianismo, pero además va una influencia de varias culturas y aceptación de estas, ¿no? Exponentes en Perú, ¿no? De los modernistas. Primero está el gran José Santos Chocano, ¿no? Con sus libros Alma América, En la aldea, Primicias de oro de las Indias. Después tenemos a Clemente Palma, hijo de Ricardo Palma, por supuesto, con sus historias
fantásticas de terror, ficción, cuentos malévolos, historias malignas y el famoso libro X y Z, ¿no? Que deben leer además si les gusta el terror. Después está Ventura García Calderón con su famosa La venganza del cóndor. Después tenemos a José Gálvez Barnechea con Una Lima que se va. Tiene ese tema de ciencia ficción, parece por el momento. Y también tenemos a Alberto Ureta con Rumor de las Almas. Sí, Alberto Ureta publicó un libro muy importante que es El Rumor de las Almas. Vamos a hablar un poquito de José Santos Chucano Gastañudi, ¿no? Conocido como el cantor de América, ¿no? Nació en 1875, de clase media. Se reconocía intelectualmente de vida polémica y exagerada, ¿no? Era polémico en sus palabras y era bien exagerado, era... Sobre todo, cuando hablamos de exageración, hablamos del tema de la bohemia, ¿no? Vivía una bohemia muy, muy fuerte y era ególatra, ¿no? Hablaba de sí mismo cada vez que podía. Incursionó temporalmente en la vida política y cultural de Perú con gran suceso, ¿no? Se metió a la política, ¿no? Era adepto de Cáceres, apoyó a Pierola y con Pierola le dieron cargos y importancia, ¿no? Dirigió el Diario Peruano, participó en la Revolución Mexicana como secretario de Pancho Villa, ¿no? También fue parte de la revolución de Gran Pancho Villa. Pero no solamente estuvo de ese lado, sino también estuvo en otro lado, ¿no? Fue asesor del dictador guatemalteco Manuel Estrada Cabrera, ¿no? Y ahí, cuando agarraron al dictador, cuando lo derrocaron al dictador, se salvó de morir, ¿no? Porque estuvo a punto de ser fusilado junto al tirano, ¿no? Por eso decimos que es polémico José Santos Chucano. Fue galardonado como poeta excelso de Perú por el presidente Leguía en 1922. Acá hay un hecho muy importante. Cuando él recibe estas pequeñas coronas, primero, en primer lugar, que habían hecho con pequeños gemas de varios países que se habían apuntado para reconocerlo, ¿no? A José Santos Chucano. Y él, cuando recibió esta premiación, debe de agradecer, normalmente, como lo dirían todos, él dijo: bienaventurados los que reconocen a sus escritores, ¿no? Haciéndose saber que tenían la necesidad o era necesario que lo reconocieran, ¿no? También causó polémica con esas declaraciones, pero en parte tenía razón, ¿no? Porque una cultura es necesario reconocer a sus exponentes mayores, ¿no? ¿Qué pasó? Se metió en el tema de la explotación del caucho y la búsqueda de oro, ¿no? Pero fracasó. Asesinó a Edwin Elmore, periodista del Comercio, ¿no? Pero fue absuelto y viajó a Chile, ¿no? Acá es un suceso muy extraño, ¿no? En su tema de ególatra que él tenía, Edwin Elmore, periodista del Comercio, lo ataca con ciertos fundamentos a su literatura y a él, sobre todo en el tema político, y él, en un tema de arrebato, asesina a Edwin, ¿no? Pero con los apoyos políticos que él tenía, lo llegan a liberar y se va a Chile. Pero en Chile, ¿qué pasa? El karma, ¿no? Lo asesina. ¿Quién asesina? Un loco, supuestamente, de nombre Martín Bruce Padilla, ¿no? Un supuesto socio que tenía. Cosa extraña, ¿no? Creo que ahí fue más un tema de cobranzas, ¿no? Y me refiero a cobranzas de que lo mandaron a asesinar, ¿no? Sus restos fueron repatriados en 1965 y según su voluntad, él está enterrado de forma vertical, no de manera horizontal, sino de forma vertical, de pie, ¿no? Bueno, ahí demuestra su tema de ególatra, ¿no? Cayó y está de pie, ¿no? Murió y está de pie. A ver, su estilo de José Santos Chucano. Aliento épico, vigoroso y exaltado. El tema épico, acuérdense, ¿no? Que viene el tema griego, ¿no? Calidad descriptiva en imágenes metafóricas. El tema de metáfora le gustaba mucho. Luminosas y sugerentes, ¿no? Muy sugerentes. Luminosas porque tenían que ver con el tema de los dioses, la luminidad. El tema de ególatra hablaba de su poesía, el tema de la importancia como ser, ¿no? Preocupación de la valoración de lo americano, ¿no? El tema de lo americano él lo trataba muy bien, ¿no? Él decía que lo americano era la conjugación exacta y bella entre el lindo y el español y que era mucho más que ellos dos, ¿no? Riqueza expresiva en el ritmo elaborado y la imagen colorida, ¿no? Ejemplo: yo quiero ser jaguar de tus montañas, arrastrarte a mi propia madriguera para poder abrirte las entrañas y ver si tienes corazón siquiera, ¿no? Fuerte, ¿no? Potente, épico, ¿no? Obra. En el aspecto lírico, tiene Iras Santas, en la aldea Selva Virgen, el famoso Alma América, Primicias de Oro de las Indias y Flac Luke, también muy importante es el libro. En teatro tenemos Los Conquistadores y El Temidor. Y en la prosa tiene el libro de Mi Proceso y El Alma de Voltaire, ¿no? Importante el Alma de Voltaire también, un libro importante. Hablemos un poco del famoso libro Alma América, ¿no? ¿Cuándo fue publicado ese poemario? En 1906 en España.
¿Qué pretendía Chocano? Construir el libro nacional del continente. O sea, quiso hacer un libro totalitario en el tema del continente, ¿no? O sea, ególatra puede ser por momentos, pero con grande visión, ¿no? Con un proyecto grande, ¿no? Que para mí es importante y es muy fuerte reconocer en poetas que han querido siempre hacer eso, ¿no? Es importante, por supuesto, hablar de lo cotidiano también para poder votar los problemas que tienes, pero es más importante construir algo más grande, ¿no? Algo más grande como lo quiso construir José Sánchez Chocanos con Alma América. ¿Qué mezclan en ese poemario? La historia y el paisaje exuberante con un lenguaje altísono y casi épico, ¿no? El tema del héroe, ¿no? El tema del ganador, del triunfador. El tema central es la exaltación de la identidad de lo americano, hemos dicho, ¿no? Por encima de las combinaciones de las razas que fueron el español y el indígena, ¿no? Y se reclama como exponente mejor y singular. O sea, dice que de los americanos el más importante es él. Ahí está el tema de Ególatra, ¿no? Pero es importante la construcción que hizo con Alma Americano. A ver, antología de Chocano. Vamos a leer un poema de Alma América, se llama Blasón. Conocido, por supuesto. Soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. Mi verso no se mece colgado de un ramaje, con un vaivén pausado de hamaca tropical. Cuando me siento inca, le rindo vallasaje al sol, que me da el cetro de su poder real. Cuando me siento hispano y evoco el coloniaje, parecen mis estrofas trompeta de cristal. Mi fantasía viene de un abolengo moro. Los Andes son de plata, pero el león de oro. Y las dos castas fundo con épico fragor. La sangre es española e incaico es el latido. Y de no ser poeta, quizás yo no hubiese sido un blanco aventurero o un indio emperador. Como ven, acá el tema del reconocimiento del americano, ¿no? Del nuevo americano, yo soy cantor de América, autóctono y salvaje. Y después el tema de la metáfora, ¿no? De la lira con el alma, el canto con un ideal. Y después el tema épico. Y además el tema ególatra y diciendo que como americano, ¿no? Si no hubiera sido, seguramente hubiera sido un blanco aventurero, o sea, un conquistador, y un indio emperador, o sea, un inca, ¿no? Y bueno, esta parte de verificando el aprendizaje, ya saben que tienen que hacerlo en el cuadernito. Y vamos a ver, tenemos 4 preguntitas, ¿no? 1, ¿dónde se originó el modernismo? Ok, ya lo hemos dicho, tienes que averiguar además. Escribe el nombre de las corrientes que influenciaron en el modernismo. Se habló de 2 corrientes francesas, ¿no? Las clases del modernismo son, ok, ahí vamos a ver, vamos a tener que un tema de investigación, ok. Clases de modernismo tienen que ver con 3 más o menos. Escribe 2 características de Alma América. Ya lo hemos dicho, lo hemos visto. Así que, por favor, en tu cuadernito responderlo. Y en nuestro proyecto escolar vas a realizar un poema relacionado al COVID, pero que te contengan 10 versos. 10 versos son 10 líneas, por supuesto, ¿no? Y, por favor, que contengan un tema épico, donde hay un personaje que tenga que luchar contra este COVID, ¿no? Ahora, ya saben que tienen que mandarlo mediante una fotografía el día que entregan su trabajo de Word. Y hablando del trabajo de Word, la tarea para casa es el archivo con 2 pre-1 práctica 7. Por favor, entregarlo hasta el domingo con la fecha para poder revisarlo con calma. Bueno, es importante, ya saben, quedarse en casa, ver el tema de identificación como espacios, y me refiero a como americano, como peruano, como limeño, como de un distrito, como familia, y hay que encontrar ciertos elementos comunes entre cada uno. Muchas gracias, quédense en casa, no se expongan. Nos vemos hasta la próxima clase.